E para fazer a abertura deste painel, eu convido Gustavo Sinose, secretário da OEA, para apresentar o Future Flash. Con casi 970 millones de habitantes, o 1 de cada 7 a nivel global, el hemisferio occidental es el tercer continente más poblado del mundo. Es una potencia económica, comercial, en biodiversidad, en riqueza mineral, energética, étnica y cultural. Por todo esto, nuestra América en su conjunto está llamada a ejercer un papel de cada vez mayor influencia a nivel global. Amigas y amigos todos, en nombre del secretario general de la OEA, Luis Almagro, me place representarlo aquí y dar a conocer algunos énfasis que le ha impuesto a su gestión desde que asumió su rol como secretario general el pasado 26 de mayo. Agradezco una vez más a SEAL y a Ingo Plöger por la oportunidad de explorar con ustedes acciones para promover un ambiente propicio de cooperación para reforzar la acción mancomunada del continente. Para Luis Almagro, es un privilegio dirigir la única organización con carácter hemisférico cuyo objetivo fundacional es promover un orden de paz y de justicia entre todos los países de nuestra América. A través de la OEA, los países han tenido el más antiguo sistema jurídico e institucional para apoyar la unidad americana. A pesar de los conflictos existentes, nuestro hemisferio es el más pacífico a nivel global y con una presencia cada vez más sustantiva en diferentes misiones de paz. En el fondo, el hemisferio occidental, en temas globales, es parte de la solución, no del problema. Desde el cambio climático hasta los derechos humanos, pasando por la producción de alimentos y energía, las Américas ofrecen soluciones a las grandes necesidades del mundo. En las Américas, por habitante es donde más se ha experimentado con energía limpia, desde el gas natural, etanol, energía solar, eólica e hidroeléctrica. Somos la avanzada que puede mostrar que hay una solución económica y socialmente viable al cambio climático. El hemisferio es el granero del universo. La producción de soja, trigo, maíz, oleaginosas es capaz de jugar, como ya lo ha hecho en el pasado, un papel fundamental en evitar crisis alimentarias en otros continentes. En el terreno político, la apertura de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba tiene un impacto benefactor más allá de la relación bilateral. Implica un paso decisivo también en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, que por décadas mantuvieron posiciones diferentes sobre este tema. La nueva apertura de Cuba abrirá un sinnúmero de oportunidades económicas y comerciales que sin duda interesan a muchos de ustedes. También los avances del proceso de paz en Colombia y el llamado dividendo de paz que se espera lograr con un centro de atención para la promoción del esfuerzo empresarial en dicho país. En las Américas asistimos a un proceso de integración que es multipolar, en lo económico y en lo comercial, aunque más regional y hemisférico en lo político. Lo interesante es que todos esos alineamientos se dan de la mano de la OEA. Tanto la Alianza para el Pacífico como el Mercosur, la Comunidad Andina, el CARICOM, CIECA y NAFTA, todos estos mecanismos y acuerdos se encuentran de una manera u otra representados geográficamente en la OEA. Lo mismo UNASUR y CELAC. Por ello es que la OEA representa el punto de convergencia que puede aunar el accionar de todos, sin recrear lo que ya está, sino impulsando sinergias y cooperación donde ello sea viable. Por ejemplo, hoy en día, el resurgimiento del crecimiento económico estadounidense en un factor clave para estimular las economías.
de América Latina, especialmente las de América del Sur, amenazadas por el fin del superciclo de las materias primas, la caída relativa del crecimiento en China y el inminente ajuste monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos. El ajuste en el tipo de cambio que se experimenta en la mayor parte de las economías de la región del sur del Río Bravo puede contribuir a volver más competitivas las exportaciones al tiempo que se ponen en práctica las reformas que hagan viable un aumento de la productividad, aspecto clave para retomar un crecimiento sostenido como región. En la reciente reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, celebrada en Lima la pasada semana, las proyecciones de crecimiento global volvieron a hacerse a la baja, producto de la caída que sufren las economías emergentes. No creemos que sea algo permanente, sino parte de un ciclo. No olvidemos que los países en desarrollo constituyen hoy el 40% de la economía mundial, cuando hace tan solo 30 años atrás eran el 25%. Así las cosas, y cuando las proyecciones de crecimiento de la región latinoamericana no llegan al 1% este año, y se comienza a hablar de ajustes y recortes del gasto público, incluido el gasto social, se instala de hecho un debate, una película que ya vimos y no queremos repetir. ¿Hay que crecer económicamente para después incluir socialmente? ¿O acaso no se puede hacer las dos cosas? En efecto, somos en esta coyuntura partidarios de que obviamente el gasto público sea lo más eficiente posible y que el gasto social tenga un impacto focalizado en las poblaciones más humildes, en aquellos que más necesitan un aliciente para salir adelante y recuperar su papel productivo, al tiempo que se estimula la producción y la competitividad para mantener y expandir el nivel del empleo, elemento básico para la estabilidad de las sociedades. Recordemos que tanto en América del Norte, Centroamérica, el Caribe y América del Sur, los más impactados por los choques económicos son los más pobres y las clases medias. En América Latina y el Caribe, el 40% de la población, según datos del Banco Mundial, están en una situación de vulnerabilidad. Las preocupaciones de las políticas públicas y de la acción concertada con el sector privado deben estar dirigidas a que estas poblaciones puedan ingresar a las clases medias. Es conveniente para todos que ingresen al mercado de los consumidores. El empresariado, los gobiernos y las comunidades pueden coincidir en que un modelo de crecimiento que asegure una prosperidad compartida es el más sustentable en el largo plazo. Una agenda compartida de oportunidades. A nombre del secretario general, quisiera hoy hacerles un llamado a ustedes, empresarios, líderes de SEAL, y a los empresarios y empresarias de la región, a trabajar con la OEA en la búsqueda de acuerdos para profundizar nuestra integración en las Américas. Así contribuimos a hacer realidad el potencial que como región ofrecemos a las necesidades del mundo. Es importante hacerlo tomando en cuenta las asimetrías, las necesidades de nuestros pueblos y la búsqueda de una prosperidad para todos. Como sector privado, ustedes son generadores de empleo y pueden ser un motor para acercar los esquemas subregionales de integración, y desde la OEA les apoyaremos en este proceso. Debemos crear un clima de negocios basado en la transparencia y para permitirnos avanzar en una mayor convergencia en las Américas. Debemos basarnos en valores democráticos, de respeto a los derechos humanos y de justicia social. Nos hemos propuesto el desafío de que cada vez más ciudadanos de las Américas puedan gozar de cada vez más derechos. Para ello necesitamos mayor crecimiento económico, con inclusión social y mayor integración. Tenemos que aumentar el tamaño de la torta para repartirla de la forma más justa también. Estamos conformando un mecanismo de consulta con empresarios
al cual hemos invitado a Ingo Ploger para escuchar sus recomendaciones y llevar adelante esta agenda de más derechos para más gente. Les tendemos la mano para que nos enfoquemos en acciones concretas sobre las que podamos reportar a los gobiernos y a los pueblos de las Américas. Muchas gracias. Peço ao Gustavo que, por favor, permaneça no palco para o início dos nossos debates do painel 4. Eu convido, então, Jorge Quiroga, ex-presidente da Bolívia. Convido também a embaixadora do México no Brasil, Beatriz Paredes. E como moderador deste painel, Sérgio Fausto, da Fundação Fernando Henrique Cardoso. En el centro. A ver. ¿Quiere? Yo fico sentado. No, fico sentado, fica... Bueno, puedo empezar ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes, compartir este panel con gente tan ilustre. Tengo gran admiración por Jorge Tuto Quiroga, por su rol en Bolivia y por su rol en toda la región. Y lo mismo puedo decir sobre nuestra embajadora Beatriz Paredes. Los dos son amigos del presidente Cardoso, que les tiene mucha admiración y cariño. Y ustedes saben que en esto es sincero y es verdadero. A mí me toca ser el moderador, pero también quisiera ser un provocador de esta discusión, ¿no? Porque, para que se pueda disfrutarla. Y tomando la pregunta del panel, ¿cuántas Américas? Si hay más de una América, si estamos separados, creo que hay que ser muy realista en el presente para poder plantear un futuro distinto. Y la verdad es que en los últimos 20 años lo que se verificó en las Américas de manera general, sobre todo a partir del sepultamiento de la ALCA en el año 2005, entonces estamos hablando de 10 años, es una creciente heterogeneidad al interior de las Américas, ¿no? Esta es historia conocida, pero quizás sea importante subrayarla ahora para tener esto en consideración. Hubo un clivaje que se amplió muchísimo entre los llamados países del Pacífico, sobre todo Chile, Perú, México y los países del Atlántico. Se profundizó un clivaje entre países que hicieron una opción clara por un cierto modelo de integración en el sistema internacional, en la economía global, y otros países que eligieron una ruta distinta, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y en el medio de todo esto, Brasil se quedó como una especie de gigante excitante y creo que ahora un gigante un poco dormido también, ¿no? Que no sabe exactamente para dónde va y para dónde juega su peso, que es un peso importante en la región. Lo que se nota ahora es que esto tuvo consecuencias, ¿no? Recién tuvimos ahora la celebración del Acuerdo del Transpacífico, que profundiza esta separación entre una América que se vinculó a la dinámica de la economía global en el eje del Pacífico y no por casualidad son los países geográficamente de la cuenca del Pacífico. Esto profundiza la separación y este es un reto inmenso para Brasil.
Y Brasil, insisto, sigue un gigante dormido frente a este desafío que está planteado. Es verdad que el chavismo se está hundiendo en Venezuela. Lo que va a pasar en Venezuela es clave. Y todavía no se sabe lo que va a pasar en Venezuela. No está para nada, no está claro, ¿no? Pero el populismo y el populismo con rasgos autoritarios sigue vivo en América Latina. Tiene sus reflejos en Bolivia, en Ecuador y de manera más sutil en toda la región. Argentina también está delante de una elección que es una elección también de dos modelos muy distintos y creo que la probabilidad de una continuación con cambios, pero de alguna manera una continuación de un cierto modelo que tiene un raigambre profundo en el país, en la región, y que se exacerbó en los últimos años con el kirchnerismo, es muy probable que siga vigente en aquel país. Eso se refleja también al nivel de las organizaciones regionales supranacionales. Y acá, OEA, a ti te toca una tarea no menor, ¿no? Pero OEA es una organización enfrentada con muchos problemas, ¿no? Basta con mencionar el hecho reciente que no se pudo aprobar en la OEA una reunión de los cancilleres de los países miembros para lidiar con el tema del conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. La Carta Democrática es hoy un instrumento muy débil de regulación de los conflictos en nuestra América. Así que la realidad está muy lejos de nuestros deseos, ¿no? Y aquí creo que el tema, y ahí termino, el tema es, frente a esta realidad que no podemos desconsiderar, que no es una realidad auspiciosa, al revés, ¿no? ¿Cómo superar este estado de cosas? Creo que es esta la pregunta que yo quisiera plantear a un panel tan ilustre, y siguiendo la regla de que las damas hablan primero, paso la palabra a la embajadora Beatriz Paredes con mis saludos y mi afecto. Muchas gracias. Bueno, creo que la introducción de Sergio la debo agradecer mucho, porque se trata de que no seamos retóricos y tratemos de abordar los temas de fondo, para lo cual tengo que decir la postilla de que todo lo que digo es bajo mi responsabilidad. La embajadora de México en Brasil se quedó en la embajada en Brasilia y mis opiniones no representan necesariamente el punto de vista del gobierno de México. Digo eso para que no haya confusiones. Quiero agradecer mucho a Ingo esta invitación y a los amigos de SEAL. SEAL es una extraordinaria organización empresarial en Brasil y en el continente, y me da mucho gusto que con motivo de esta convocatoria reencuentre a estimables amigos, y desde luego saludo y me alineo con el presidente del capítulo de SEAL de México, a varios de mis compatriotas destacados empresarios que están aquí, con los que he tenido relaciones de tiempo atrás. Particularmente saludo a mi amigo Carlos Eduardo Represas, con mucho aprecio, y reencontrar a gente a la que admiro y con la que he coincidido en otros momentos, como Arturo Valenzuela. Compartir este panel con el expresidente Quiroga es un gran honor. Saludar al señor representante de la OEA y desde luego, gracias.
Primero empezaría diciendo que me parece que estamos en un momento histórico totalmente diferente. Voy a hacer una exposición vinculada con que este es un foro de grandes empresarios globales. Porque de repente nos referimos a los temas con los parámetros analíticos del pasado. Estamos a inicios del siglo XXI, después de la revolución en telecomunicaciones, en la primera etapa de la era digital. Este es otro mundo. Es otro mundo particularmente para los sectores de punta. Evidentemente hay manchones geográficos, poblacionales, que están en otro estadio histórico. Vivimos en una etapa de desarrollo desigual y combinado, pero en una nueva era, la era digital. Las referencias puramente geográficas se quedan chicas, son insuficientes. Ahora, con un ordenador, cualquiera de sus empresas puede hacer con un clic negocios con los indios, puede estar intercambiando cosas con los australianos. Los conceptos de región, como se miraban hasta el siglo XX, van a tener que sufrir modificaciones muy profundas a partir de otro conjunto de asociaciones derivadas del intercambio y de las alianzas digitales. Tener conciencia de la era digital nos lleva también a imaginar la nueva composición de la distribución del poder mundial, y quien tenga acceso a la tecnología, quien tenga patentes tecnológicas, quien articule la posibilidad del control de la etapa cuántica del desarrollo tecnológico, va a jugar de manera preponderante en la nueva etapa. Las grandes empresas que puedan modernizarse van a tener espacio en la nueva etapa. Las demás serán subsidiarias o subordinadas. Podemos pensar en un nuevo mundo de varios grandes bloques regionales. La pregunta central pertinente a este panel es si América va a ser un bloque hemisférico. Y yo creo que esa es la pregunta central que deberían formularse en la OEA. Porque también en este momento de quiebre de los antecedentes históricos que nos daban una serie de categorías, estamos viviendo otro momento en América. ¿Por qué América no ha sido un bloque hemisférico? Primero, hay razones históricas. El continente estuvo distribuido en función de la colonización o de la conquista entre las potencias europeas que tenían conflictos internos. Aquí trasladamos los conflictos de las potencias europeas. El mundo británico, el mundo inglés, participa en el norte de América, el mundo ibérico, del lado de la corona española, participa en lo que es Hispanoamérica, y el mundo portugués en lo que es el mundo lusitano de América. Entonces, primero hay una división refleja, no es artificial. Y por eso Francia de repente invade unas zonas de América, y por eso Holanda de repente invade otras zonas de América. Se traslada la disputa de poder europea a América. Y en esta disputa de poder empiezan a existir heridas. Algunas heridas sanan, otras van supurando a través de siglos. Viene la época independentista y Norteamérica, la América con influencia inglesa, tiene procesos diferentes a las independencias de Hispanoamérica y a la independencia del Imperio portugués. Entonces hay un desarrollo histórico diferente y hay una relación distinta con el concepto de independencia. Hay una conformación antropológica, étnica, muy distinta. En Hispanoamérica, el componente
de las civilizaciones precolombinas, en algunos países es preponderante. Y esta preponderancia determina cierto tipo de mestizaje y cierto tipo de culturas. En Hispanoamérica tenemos entonces otra división. Los países que tienen un componente indígena muy fuerte, México, Perú, Bolivia, Guatemala, y los países que no tienen un componente indígena tan fuerte. Hay presencia del continente africano a través de la esclavitud. Y tenemos otra conformación en el Caribe, en Estados Unidos y en Brasil. A mí me sorprende cuánto se parece Estados Unidos a Brasil y cuánto no lo saben los brasileños ni lo saben los estadounidenses. Tienen tantas similitudes que para mí ha sido sorprendente. Yo que soy una gran admiradora de Brasil, realmente he aprendido mucho de esto. Y en esto juega el rol que ha tenido la influencia negra, el rol que tuvo la esclavitud y su concepción del federalismo. Es muy interesante, da para un debate. Entonces tenemos una conformación étnica y cultural diferente, diferenciada. Tenemos guerras internas importantes que generan también heridas profundas. México, por la independencia de Texas y la invasión norteamericana, etcétera, 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 perdió más o menos la mitad de su territorio, y no cualquier mitad, la mitad en donde está el petróleo. Y hubo algunas otras fricciones de esta naturaleza importantes en todas las regiones. ¿Y qué pasó en el siglo XX? Esto lo señalo porque algo que se tiene que hacer al analizar el continente americano es lograr que la experiencia histórica no se vuelva una carga, no se vuelva un lastre, sino un punto de partida para aprender, para mejorar, para superar. Si no, la historia nos arrastra en lugar de potenciarnos. Siempre nuestra relación con la historia es una relación muy compleja, muy dramática, y necesitamos quitarle el dramatismo y lograr que sea un punto de partida, que nos lleve a reconocer nuestra riqueza en el pluralismo y nuestros aprendizajes profundos. ¿Qué pasa en el siglo XX? América juega de manera distinta por regiones en la Guerra Fría. América juega de manera distinta en la Guerra Fría y eso es crucial. América juega de manera distinta en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Y se convierte en la primera potencia del mundo, un país americano, que es Estados Unidos. Y eso es una transformación total. En el hemisferio se encuentra la primera potencia del mundo. Y ese es un hecho. Sigue siendo la primera potencia del mundo. Y en el marco de la Guerra Fría, algunos países de América Latina se alinean en el bloque antagonista, comillas, de la primera potencia del mundo. Y entonces surge algo interesantísimo, que es la división ideológica del hemisferio. La división ideológica. Esta división ideológica tiene sus fases políticas, dramáticas, la etapa de las dictaduras militares en América del Sur y la presunción de algún involucramiento de la primera potencia del mundo. Primero era presunción y era denuncia política y después fueron pruebas, cuando se abrieron archivos y expedientes. Tiene circunstancias concretas que lo objetivizan, la Revolución Cubana y la crisis de los misiles. Tiene movimientos estratégicos de la primera potencia del mundo de distinto carácter. Pero hay algo que envuelve
el discurso del hemisferio, con excepción de los países socialistas, marxistas, leninistas, que es América aborda la democracia como el paradigma compartido. ¿Me cortas? Aborda la democracia como el paradigma compartido. Hay un envolvente conceptual. El continente americano se inscribe en la filosofía del Occidente, se inscribe en la cultura del Occidente, nos asumimos occidentales y abordamos la democracia como el paradigma compartido. Y la búsqueda de la democracia es el compromiso de todos los gobiernos. Y para muchos países de América Latina y del Caribe, el paradigma democrático de Estados Unidos es el paradigma vigente. Y las élites de América Latina abrazan ese paradigma. Pero el paradigma democrático tiene un correlativo en lo social, el de la justicia. Porque no se puede ser democrático sin justicia. Sería una democracia muy ateniense, solo para los aristócratas y no para los esclavos. Entonces, hay otro componente del discurso paradigmático de la región como tal. La democracia, la división de poderes, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sigue la Guerra Fría, siguen los conflictos, siguen los intentos guerrilleros, siguen... A finales del siglo XX, el conjunto de países de América del Sur que habían padecido dictaduras se inscriben en reformas democráticas y se institucionaliza la democracia con la competencia electoral en la mayoría de los países de América Latina. Este es un cambio cualitativo muy profundo y muy importante. Y hace unos meses se pone fin a el último reducto de la expresión de la Guerra Fría en el continente, que se restablecen las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. O sea, estamos por primera vez en un momento que tendríamos un ambiente propicio para pensar en el hemisferio. Por primera vez. En muchos siglos de historia. Por primera vez. Y esto es un acontecimiento extraordinario. La verdad es que considero que las posibilidades del ejercicio diplomático de construir una visión hemisférica para que el continente americano como tal se inscriba en la nueva etapa de distribución de poder en el mundo son excepcionales en cuanto a oportunidad. Pero ¿qué necesitamos? Que los Estados Unidos se den cuenta. Que no haya personajes incalificables que estén diciendo que los mexicanos son odiosos y que lastiman profundamente las posibilidades de reencuentro. Que los Estados Unidos se den cuenta y que discutamos en serio en el seno de la OEA la política de movilidad social. Porque no puede haber una América sin fronteras si todos los migrantes padecen las fronteras más dramáticas, más severas y más represivas. ¿Qué necesitamos también? Que discutamos a profundidad el tema de las monedas en América. El tema del patrón dólar, el tema de los soportes para las otras monedas. ¿Qué necesitamos también? Si hay flujo de personas, que el flujo de capitales tenga condiciones pertinentes. Es un momento histórico extraordinario. La región es la más rica en productos energéticos. La región es la más rica en agua. La región es extraordinaria en la producción alimentaria. Tenemos todo para ser la región que le dé esperanzas y expectativas al mundo. En este momento, a través de la revolución tecnológica, hay las asociaciones más inverosímiles. ¿Cómo no vamos a tener capacidad los americanos de construir un hemisferio que refleje el poderío
de nuestra naturaleza y de nuestra riqueza plural, cultural, pluriétnica. Gracias. Bueno, gracias, embajadora, por la admirable clase de historia. Y ahora paso la palabra al expresidente Jorge Tuto Quiroga, por favor. Gracias, Sergio. Un gusto compartir otra vez con Gustavo en la transformación de la OEA, que celebro lo que está sucediendo. Es un cargo que no es sencillo tenerlo, pero involucrarse y tratar de solucionar problemas entre República Dominicana y Haití, corrupción en Centroamérica, problemas fronterizos entre Colombia y Venezuela, merece ser destacado. Y un gusto compartir con Beatriz Paredes. Yo sabía que algún día íbamos a tener presidentas mujeres en América Latina. Lo que era mucho más difícil es tener una mujer jefa del PRI en México y que desde la oposición vuelva a poner a su partido en el gobierno. Créame que si yo fuera de cualquier país del mundo y me dan a escoger una persona que venga de embajadora de México, sería Beatriz Paredes. Felicidades para ustedes los brasileños que la tienen a Beatriz. Y gracias, Sergio, por venir en representación del admirado presidente Cardoso. Mis amigos brasileños, yo siempre les doy un consejo que va más allá de lo político, en lo más importante que existe, que es el fútbol. Si Brasil quiere que le vaya bien en los mundiales de fútbol, Pelé en la cancha o Cardoso en el gobierno. Ha ido bien. Pelé, 4 mundiales, 3 veces campeón. Pero Cardoso, 94, 98, 2002, campeón 2 veces, subcampeón 1, mejor que Pelé, incluso le ha ido a ustedes con Cardoso. A ver, de América Latina, los desafíos sin fronteras, Sergio, los siguientes comentarios. Primero, para apreciar los avances que se ha tenido. Si 2 o 3 de ustedes hubieran estado sentados aquí conversando el año 2000 sobre América Latina, en el año 2000, inmersos en la media década perdida y avisorando un futuro donde América Latina pueda tener 3 de los 20 sillones o espacios en el mecanismo más grande de gobernabilidad, México, Argentina y Brasil, en el G20. Pero no solo que estemos formalmente representados, sino que en esas reuniones podamos como región decir, hemos reducido la pobreza a 20 puntos, hay una irrupción de clases medias, crecemos el doble que los países del G7, Europa, Japón, Estados Unidos, tenemos la mitad del déficit fiscal que las economías avanzadas, la 4ª parte del endeudamiento externo, y nos preocupan los problemas de Lehman Brothers y los problemas del euro, pero ya no las crisis creadas en América Latina. Alguien prediciendo eso el año 2000, aquí hubieran dicho cuántas caipiriñas te tomaste, pero resulta que aquí que estamos en eso con América Latina. Había una pregunta en el documento que nos enviaron sobre el exceso de mecanismos de integración. Hay una hiperinflación de mecanismos de integración. Yo era ingeniero de sistemas y uno trataba de tomar un número de elementos y cómo compactarlos en el mínimo número de relaciones más eficientes posibles. En la parte negativa creo que hemos hecho eso al revés. Hemos tomado la máxima cantidad de permutaciones con un número de países y tenemos CELAC, UNASUR, Mercosur, Andino, Grupo de Río, Foro Iberoamericano, con los europeos, sin los europeos, con gringos, sin gringos, todas las permutaciones habidas y por haber. Y lamentablemente es muy discursivo, muy retórico y no se ha avanzado en la integración real. A lo que quisiera centrarme es en 2 líneas de comentarios, uno sobre procesos de cambio históricos y 2, los desafíos de integración. Son tiempos interesantes. Yo creo que hay, si esa predicción que se hubiera hecho, le hubiéramos agregado que las Olimpiadas van a ser en Río y el Papa va a ser argentino, ya hubieran sido demasiadas caipiriñas, pero aquí estamos, con Papa argentino y con Olimpiadas en Río. Y si ese Papa hubiera propiciado eventos como descongelar la relación entre Cuba y Estados Unidos después de medio siglo, y ojalá que lleve a levantar los embargos, los 2, el económico de fuera y el democrático de dentro. La paz en Colombia, que ha recibido una bendición papal, sé que es compleja, hay muchas dificultades, pero son cambios después de medio siglo. Ojalá democracia en Venezuela.
Y ojalá también los hermanos bolivianos, chilenos, podamos avanzar hacia una integración. Sé que hay una exhortación papal, algún día va a haber un veredicto jurídico, pero la historia, geografía y economía hace mucho tiempo que nos han condenado y sentenciado a integrarnos y entendernos, y espero que podamos avanzar en esa dirección. Pero esos procesos van a concitar mucha atención mediática, mucho interés y van a ser transformaciones profundas. Pero a la América sin fronteras, si ustedes me preguntan qué elementos habría que poner para una América sin fronteras, yo, para que se acuerden bien, les daría un nuevo producto que todavía no han hecho en Cupertino, California, los muchachos de Apple. No es una iPod, no es una iPad, sino una iPad con E. Una iPad, además con un sistema de comunicación especial, 4G. Si yo me dirían, ¿qué harías para América, para integrar las Américas? Yo haría una iPad 4G. La I de integración, que no hemos aprovechado lamentablemente la mejor coyuntura económica de la historia para fortalecer la integración. Sí se lo ha hecho en Norteamérica, sí con países de Centroamérica, sí con el Pacífico, pero parecería que del Canal de Panamá para el sur, las aguas del Atlántico han contaminado la potencial integración. Y eso va a ser más difícil ahora porque cuando Estados Unidos, cuando los chinos compraban todas las materias primas a precios ascendientes y los gringos imprimían los dólares con este sistema de quantitative easing, ¿no? Amigos me preguntan, ¿qué quiere decir quantitative easing? Suena a una enfermedad estomacal, ¿no? Es la emisión inorgánica, solo que cuando uno tiene la moneda de reserva, Estados Unidos podía imprimir un Brasil por año, la economía de Brasil por año. Llovían los dólares, se apreciaban los tipos de cambio, eran buenos momentos, pero ahora hay un cambio de tendencia. Se ha enfriado un poco lo de China, se ha revertido la tendencia de tasas de interés, la realidad va a ser otra. Hay muchas devaluaciones. Si ustedes miran los últimos 4 años, las tablas de devaluación son casi como el fútbol en Sudamérica. Brasil, Argentina, 50%, Colombia, 40%, Perú, Paraguay, ahí 30%, Chile, 20, 25%. Ecuador dolarizado y Bolivia que ha optado por dejarlo congelado durante 7 años y va a haber dificultades en eso. Pero ese mundo de movilidad, de tipos de cambio y de evaluaciones crea tensiones comerciales y hace más difícil la integración que no supimos hacer. Pero yo creo que es un momento extraordinario ahora para este impulso que va a adquirir la integración comercial con el gigante del norte, los que están allá, Canadá, México, Estados Unidos, extendiendo el brazo hacia el Pacífico. Ya consiguieron la autorización, más el otro brazo hacia el Atlántico, sería casi criminal que nos quedemos colgados los del sur, estaríamos como el Cristo aquí del Corcovado, crucificados abajo, descolgados de un gran mecanismo de integración comercial que se va a dar desde el norte hacia el Pacífico, hacia el Atlántico, y que conforme bajamos al sur no estamos integrándonos, y creo que es una necesidad perentoria desarrollar esa integración en nuestra región, la I de integración. La P de poblaciones, lo que decía Beatriz, no estoy hablando de los programas sociales de cada país, eso se verá dentro de cada nación, sino el trato a los migrantes que se tiene. Y es lo más fácil siempre denostar a los gringos, ¿no? Que el señor Trump hizo esto o lo otro, pero también preguntemos cómo andamos por casa. ¿Qué tal tratamos a los bolivianos en Argentina, a los nicaragüenses en Costa Rica, a los guatemaltecos en México, a los haitianos en Dominicana? Creo que Estados Unidos, sé que hay esa retórica xenófoba del tío Rico McPato, ahí que está causando toda esta urticaria. Pero como decía Winston Churchill, Estados Unidos siempre hace lo correcto después de haber agotado todas las otras alternativas. Y en esto también lo van a hacer. Finalmente, este señor Trump pasará. Yo en México les digo, Beatriz, siempre debían hacer un afiche de las 2 figuras políticas icónicas que han hecho grandes discursos en un muro. John Kennedy se paró en el muro de Berlín hace más de 50 años y dijo, Ich bin ein Berliner. Y después fue Reagan y dijo, tear down this wall. Entonces hay que hacernos un afiche ahí que ponga Ich bin ein americano, norteamericano, centroamericano, sudamericano, caribeño americano, sin fronteras. Tear down this wall, el murito del señor Trump, y usar la foto de Reagan, John Kennedy. Yo creo que ese es el Estados Unidos de verdad y hay muchas posibilidades de avanzar en integración. Y yo creo
que Estados Unidos va a hacer programas de... Lo que ha hecho Obama ya es significativo, no deportar a millones de nuestros hermanos, aunque está trancado en la parte judicial, pero al final las campañas presidenciales traen retórica caliente, pero va a avanzarse en modelos de integración, que en un momento donde vemos lo de Europa y todas las otras dificultades, crear un modelo de integración de las poblaciones americano sería un avance central, tarea para la OEA. Integración, población. La E de energía. Aquí tenemos de todo en las Américas. Tenemos los combustibles del siglo XX, petróleo y carbón, los de transición, gas natural, geotérmica, hidroelectricidad, hermosas montañas, y tenemos sol, viento, todos los renovables. Y si nos fijamos en las Américas, no hay un país que tenga uso más intensivo del gas natural comprimido en vehículos que la Argentina. No hay un país que tenga uso más intensivo de etanol que el Brasil. El 90% del litio del planeta está en un triángulo acá en Sudamérica, entre Uyuni, Bolivia, Hombre Muerto y Atacama. 90% del litio. Aquí hay unas 200 baterías de litio, pero van a pasar de los celulares a los vehículos, a los aviones. Viene un mundo, y debo confesarles como boliviano, que cuando veo espero que nadie aquí sea de Volkswagen, pero cuando veo los problemas de Volkswagen por la trampa de las emisiones, yo digo, bien, traigan las baterías eléctricas, ojalá con litio boliviano. Tenemos grandes oportunidades allí para desarrollarnos en la parte energética. ¿Cuál es un tema central que me preocupa en lo energético? Comentábamos ayer, Estados Unidos es la economía más grande del mundo, con la energía más barata del mundo, y el sector corporativo empresarial ha perseguido mano de obra barata en China durante décadas. Ahora va a empezar a perseguir energía barata en Norteamérica, y va a haber una remanufacturización masiva en Norteamérica con las reformas de México. Van a tener la misma apertura, y sería complicado que, teniendo esa energía tan barata, nos empecemos a segmentar y dividir otra vez en las Américas. Veremos lo que pasa en Argentina. Vaca Muerta, por todo lo que sé, es más interesante como prospecto petrolero que Eagle Ford o que Barnett Shale. Hay un gran potencial de energía, y hemos tenido malos ejemplos. Fíjese qué triste es ver que la integración boliviana-brasileña, producto de una decisión avesada de Cardoso, a mi país le ha dado la posibilidad hoy día de tener la mitad de las exportaciones derivadas del gas, por lo que hizo Cardoso con Bolivia, y precipitó también la integración con Argentina. Pero qué triste es ver que en el Cono Sur hemos construido 10 plantas de importación de gas natural para tener independencia energética. Traer gas al Cono Sur es como llevar hielo al Polo Norte. No debería ser necesario, entre lo que tenemos en Bolivia, Perú, el desarrollo de Argentina, y creo que en el módulo de energía hay mucho que hacer para buscar integrarnos. Y si no nos movemos rápido en Sudamérica, cuidado que a la integración del norte, Atlántico-Pacífico, con energía barata, haya un potenciamiento enorme y nos quedemos descolgados aquí para el sur, porque lo de Estados Unidos es realmente un cambio sísmico. Yo sé que todos admiramos a los Zuckerbergs, a los Larry Pages y demás. Hay un señor que se llama George Mitchell, que es como los de Google, pero en energía, que hizo lo del fracking, y ahí está Estados Unidos con energía que es 1/3 o 1/4 parte más barata, y que muy pronto Estados Unidos va a empezar a exportar. Y los que hemos vivido durante décadas de decir las venas abiertas de América Latina, los gringos imperialistas que nos chupan la sangre, cuidado que el vampiro chupa sangre va a empezar a exportar sangre. Va a tener un banco de sangre muy grande y va a trastocar lo que ha sido la realidad de las relaciones. Pero en energía creo que hay un espacio muy grande y significativo para integrarnos. Y la última la menciono rápido, el tema de droga, porque existe una América sin fronteras, hay que saberlo, que es los cárteles con las maras, con los que producen coca, que se hace cocaína, con PCC, con Vermelo, con mafias en Argentina, en todos los lugares, en Brasil, en los países andinos, que ahí sí no se piden pasaporte, allí sí se integran, se mueven rápido, y creo que como región nos falta hacer planteamientos sobre esa materia. Es cuestión de debate. Sé que hay una asamblea en Naciones Unidas el próximo año, y yo solo les diría un par de cosas más allá de muchas de las propuestas que se ventilan. Creo que nos falta como región hacer propuestas integradas. Les doy un par de ejemplitos. Lo de los gringos y las armas que van a México es complicado, está en la Constitución. Y los gringos han puesto, ¿no?, en la Constitución el derecho a portar armas para defenderse de los ingleses, que yo ya no creo que vuelvan.
son los chinos en Walmart que están viniendo, pero es así. Yo he pasado años en Texas, tengo muchos amigos y todos tienen ahí su rifle atrás y si me escuchan decir esto me van a tirar un tiro. Por decir, es parte cultural, pero ¿por qué si una empresa de teléfonos sabe dónde estamos, por qué no le puedo poner un pequeño GPS a las armas masivas, a las AK-47, para que si John Smith se la compra en Alabama, no acabe en Juárez, no acabe en el lado mexicano? O ustedes que son empresarios, audiencia sofisticada, yo pregunto, ¿quién aquí ha visto o ha tocado un billete de 500 euros? Así, de 500 euros. Yo sé que existen, he visto fotos, pero nunca lo he tocado uno. Créanme que esas monedas de alta denominación solo sirven para la corrupción y narcotráfico. Y por lo menos hagamos pues que los narcos tengan que cargar valijas mucho más grandes con propuestas de cómo minimizar efectos de la droga y otros temas que tenemos hacia adelante. Concluyo, Ingo, agradeciendo esta invitación de SEAL. Creo que nos falta destacar que la verdadera integración en América Latina está dándose más rauda y aceleradamente en esta clase de eventos. Fíjense que había la gran visita de la presidenta de Brasil a Colombia, parecía un tema importante, una reunión en Portuñol, presidenta de Brasil con presidente de Colombia, pero mucho más importante fue la negociación en Portuñol de estos tigres de 3G brasileños con los Santo Domingo de Colombia, que han hecho la transacción económica más significativa seguramente del año. Ahí está la ingenuidad y la iniciativa empresarial de América Latina, que se ve reflejada en este evento que tienen acá. Los felicito por haber hecho este lindo evento y en mi criterio la integración real viene por SEAL, la unidad regional viene por SEAL, la vinculación integral viene por SEAL, pónganlo en su eslogan, sigan haciendo el trabajo. Vengan a Bolivia el próximo año, que hay un buen contingente, no es el más numeroso, pero creo que la delegación boliviana ganó el campeonato de caipiriñas en Río de Janeiro. Hay el desafío de vuelta el próximo año cuando vuelvan a Bolivia. Muchas gracias. ¿Preguntas ahora? Bueno, ahora tengo que hacer una confesión. Necesito instrucciones. Ahora, se abre las preguntas a la audiencia, ¿no? ¿Y cuál es la dinámica? La gente, el micrófono... El señor que está acá. Muchas gracias. Sumamente interesante. Muchas gracias a las presentaciones de Beatriz Paredes y de Jorge Quiroga. Yo quería volver a un tema que tocó Beatriz Paredes sobre el bloque hemisférico. Creo que si nos vamos 21 años atrás, si me recuerdo en diciembre del 94 se hizo el planteamiento de un acuerdo de libre comercio hemisférico, que pues se discutió durante 5 años y al final de cuentas se abandonó la idea. Y se abandonó la idea porque primero lo presidía Estados Unidos y lo vicepresidía Brasil, y después lo presidió Brasil y lo vicepresidió Estados Unidos. Y estos dos países que nos dice Beatriz que se parecen tanto, pues al final de cuentas no lograron que se hiciera un acuerdo hemisférico. Mi pregunta es, no solamente a Beatriz, pero a cualquiera del panel, ¿en qué medida podríamos considerar la perspectiva de un acuerdo hemisférico, reconociendo por las reflexiones que nos hacía Jorge Quiroga, que quizás es la región más competitiva del planeta si la ponemos junta, las Américas? ¿En qué medida podemos realmente avanzar en esta dirección ahora que la perspectiva de la Alianza del Pacífico con el TPP pues abre una posibilidad de rediscutir el tema en nuestra América, y siempre y cuando Brasil esté de acuerdo con ello, ya que para que haya una América sin fronteras, pues necesitamos que el país que más fronteras tiene de América, que es Brasil, tome la iniciativa. Perfecto. ¿Qué les parece recolectar unas cuantas preguntas ahí? Sí, mejor. Siguiendo el tema de Carlos Eduardo, aquí
Aquí hemos hablado que esta es una reunión de América Sin Frontera. Un punto que creo que el CEAL puede contribuir muy fuerte es siendo una organización de las Américas para reunir a los industriales y a los empresarios y promover que se haga un megatratado. Y eso se ha visto, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico. Básicamente los presidentes los promovieron, se estableció muy bien y los empresarios son los que le han ido rompiendo las fronteras. Por ejemplo, la frontera de movilidad se rompió a través de Alianza del Pacífico entre los países. Homogeneidad de permisos para mover mercancía. Todo eso se mueve muy bien si los empresarios lo manejan desde atrás, se puede decir, porque los gobiernos a nivel político pueda que se peleen, caso que nos pasó en el G3, cuando México, Colombia y Venezuela dijo, me voy por razones políticos. De allí vino la Alianza para el Pacífico, porque México y Colombia se quedaron medios tuertos en ello y se extendió. Pero yo creo que la parte empresarial podría ser un gran motor para promover esta integración latinoamericana. Una más, Carlos, acá en la primera fila. Quizá, bueno, acá y después ahí. Carlos Prima Braga, IMD. A pergunta que eu vou fazer vai parecer um pouco como perguntar o que o Winnie the Pooh e o Alexander the Great têm em comum, com exceção do mesmo sobrenome. É o seguinte, nós estamos falando de integração na América Latina. Ao mesmo tempo, a embaixadora Paredes fez uma apresentação muito interessante sobre as questões históricas e problemas de governança e como é um momento único em termos de possibilidades de integração para a América Latina. Mas se a gente pensar em termos de governança mundial, o organismo que na área de comércio deveria ser o organismo focal para avanço de integração comercial, a Organização Mundial de Comércio, se encontra nesse momento em grande problema. Na realidade, enquanto a embaixadora estava falando, eu mandei uma mensagem para o Fernando de Mateu, embaixador mexicano, que no momento é o presidente do Conselho Geral da OMC, e que tem um trabalho muito difícil, porque nós temos agora, em dezembro, o 10º Ministerial da OMC, em Nairobi, e, a bem da verdade, não me parece que vamos ter grandes avanços. A minha pergunta para todos vocês é, em termos de governança mundial, me parece que os Estados Unidos fez uma opção, nesse momento, que é uma opção distinta do multilateralismo, que pode ser bom em termos da região, mas pode também elevar significativamente a discriminação entre diferentes regiões da América Latina. Se vocês tivessem uma mensagem para o Fernando de Mateu e para os embaixadores que vão estar negociando agora no Ministério em Nairobi, qual seria a mensagem que vocês dariam? Ou vocês acham que não há mais importância para uma solução multilateral? Tamás, y ahí volvemos acá. Mi nombre es Rafael Radi. Atrelando la cuestión de la unificación del Pacífico y también las negociaciones de TIP con la Unión Europea y los Estados Unidos, y la teoría, y justamente la directriz de R. Kissinger de hacer una delimitación de frontera de Pakistán a Alaska, Tierra del Fuego, una pregunta un poco utópica. ¿Sería no una forma de integración, la unificación a través de una fusión empresarial, a iniciar por las matrices energéticas de Pemex, Petrobras y Venezuela? ¿No sería ahí un impacto de integración regional a través de las matrices de energía? Esta es la mía pregunta, para
punto la cuestión de reindustrialización de la América a través de Sin Fronteras. Muy bien. Reanudamos acá contigo, Beatriz, y ahí con Quiroga, y ahí, bueno, Gustavo, cuando quieras. Tienes otra pregunta para otra ronda. En una más, y ahí cerramos y volvemos. ¿Está bien? Pero cortita, ¿está bien? Como decía el presidente de Bolivia, el iPad, él mencionó en la última parte las drogas y que está sin fronteras. Mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes esta iniciativa tomada recientemente del gobierno americano de cruzar algunas fronteras en esta lucha contra las drogas, como es el caso de la FIFA, y que cayeron varios presos en Suiza, y recientemente un caso en Honduras de una familia prominente y de un sistema bancario en el cual metieron en OFAC? Me gustaría sus comentarios, pues, porque creo que son algunas señales muy interesantes en este tema de la integración y cómo tal vez los Estados Unidos está tomando otra iniciativa, ¿verdad?, que está teniendo efectos transfronterizos muy importantes. Gracias. Muy bien, Beatriz. Gracias. No sin antes comentar que me encantaría un comentario de Sergio a la pregunta de Carlos Represas. Yo a propósito no me quise referir a la integración latinoamericana. Fue una decisión, porque el panel habla de América sin fronteras. Voy a hacer un énfasis en la integración latinoamericana, pero a la pregunta de Carlos diría, la visita de la presidenta Rousseff a Estados Unidos y el conjunto de acercamientos que hubo concretamente por parte de la administración Obama, me parece muy interesante. Me parece muy interesante realmente. Lo que señalé no solo es producto de mi fantasía, es parte de un sentido común. ¿Y por qué subrayo la importancia de la valoración de la posibilidad hemisférica por parte de Estados Unidos? Porque sin duda es el jugador más fuerte, o sea, es evidente. Y nadie se integra si no gana. En las integraciones tienen que ganar todos. Si te integras para que te ganen o te subordinen, pues eres tonto si te integras. Entonces, las propuestas de integración tienen que ser de ganar-ganar y de equiparar cuando hay posiciones tan disímbolas como existen entre los países de nuestra región. Por eso sí pienso que la integración empresarial es un enorme avance. Lo que ustedes hagan en integración empresarial será extraordinariamente útil y además forzarán a los gobiernos. Nosotros estamos propugnando porque negociar con el gobierno de Brasil un acuerdo aduanero que tiene como único propósito apoyar a los empresarios brasileños, mexicanos y de todos lados a simplificar exportaciones e importaciones. Y no es algo que se nos ocurriera, es algo que nos plantearon los empresarios cuando nos dijeron es que nuestras mercancías se quedan 3 horas o 4 horas o 10 horas o 2 días en el puerto de Santos. Ah, bueno, ¿y por qué no prefacturamos y resolvemos las cosas aduaneras? En fin, entonces yo creo que hay como un catálogo de pequeñas cosas para la integración que cambian la vida de los sectores productivos. Y en ese catálogo de pequeñas cosas para la integración, el diálogo constante entre el sector empresarial y el sector público resulta indispensable porque son ustedes los que viven los problemas. Y yo les refiero que en la visita de la presidenta Rousseff a México se suscribió por primera vez con un país del continente
un acuerdo de fomento de inversiones. Pero le tenemos que poner contenido. Si no le ponemos contenido en consulta con ustedes, pues va a ser simplemente un documento más. No quiero profundizar por qué no prosperó el ALCA. Fue muy complejo, pero básicamente me parece que había dos perspectivas de política económica, dos perspectivas distintas de política económica. La pregunta de fondo para el mundo empresarial brasileño es si la política económica vigente hasta la fecha tiene alternativas en el siglo XXI ante la crisis china. Crisis es mucho decir. La reducción de los niveles de crecimiento de China y la necesidad evidente de tener una alternativa adicional a la de exportación de commodities. Entonces, yo creo que el gran debate en Brasil tiene que ser qué pasa con su competitividad y con procesos de apertura. Y si ese es el debate en Brasil, lo que está pasando es que en la perspectiva económica de los sectores productivos, todos los países se están acercando. Y eso es un acontecimiento novedoso. Y allí tendrán que funcionar las asociaciones empresariales y las instituciones financieras que juegan un rol crucial. Por eso me parece que tenemos una circunstancia distinta. Yo soy latinoamericanista, fui embajadora en Cuba, discípula de doña Ruth Cardoso, bueno, soy latinoamericanista furibunda. Que me oigan decir esto dirán, bueno, que parecería que la caipirinha me afectó a mí. Pero lo cierto es que el espacio histórico en el futuro del mundo, de aquí a 50 años o de aquí a 100 años, tiene que ser hemisférico, porque si no se desarrolla América Latina, Estados Unidos nos va a tener encima, porque la gente tendrá que encontrar una oportunidad. Y si la oportunidad es recorrer 10,000 kilómetros para encontrar un trabajo con otro salario, en donde se paga por hora lo que un campesino de Perú, de Bolivia o de México gana en una semana, pues nos van a encontrar ahí. El punto de fondo es que estrategias como la Alianza para el Progreso o diseños de desarrollo integral del hemisferio dejaron de presentarse. Y en el horizonte mundial, si vamos a tener a China como potencia, si vamos a tener a la India como potencia, América Latina va a tener o constituirse como Iberoamérica e intentar jugar un papel, y entonces Estados Unidos va a estar aislado y no pareciera inteligente. Entonces, el juego geopolítico de finales del siglo XXI y de inicio del siglo XXII va a ser distinto. Y ahí es mucho más consistente que el hemisferio pueda participar junto. Si somos democráticos y si hay justicia. Si no, el hemisferio no es viable. El nivel de tensión en el hemisferio va a ser muy dramático. Muy bien. Gracias. 4 comentarios. A ver, primero sobre lo de energía. Sonaría bien en teoría, me parecería muy difícil que Pemex, Ecopetrol, PDVSA puedan hacer una suerte de fusión corporativa, y me temo mucho que PDVSA de Venezuela está más cerca de ser parte de Sinopec en China que de integrarse con alguna otra de América Latina. Ya le deben 50,000 millones de dólares y a pesar de un discurso rabiosamente nacionalista y soberanista, están hipotecando las reservas y pasa por ese frente más que otro. Pero sí me parece más interesante que una fusión corporativa de empresas estatales con discurso nacionalista que hace muy difícil eso, el desarrollar las redes integradas.
Cada día se publica en los periódicos financieros la mentira o la distorsión más grande y repetitiva todos los días. Precio del gas natural, Henry Hub, $2.50, qué maravilla de precio. Iluminar una habitación como estas en Estados Unidos, si cuesta 1, aquí en Brasil con gas boliviano, gracias a Dios, cuesta 3. En Europa con gas del señor Putin cuesta 4, en Japón con gas australiano cuesta 5. El único lugar que tiene un mercado líquido para el gas natural donde ha habido una divergencia estructural que no se cierra es Estados Unidos por las cuantiosas reservas que tiene, que ha descubierto de gas por esto del fracking. Tiene una gran ventaja en eso Estados Unidos. Si hace 10 años alguien les hubiera dicho Estados Unidos va a descubrir un combustible que emite 1/3 menos que los líquidos, que emite la mitad que el carbón y a la tercera parte del precio del petróleo, hubiera parecido el sueño de Al Gore y el sueño de General Electric combinado. Bueno, resulta que se dio y tienen esa ventaja. ¿Por qué? Porque el Henry Hub tiene una red de distribución donde no importa en qué lugar estoy en Estados Unidos, ese es el precio que pago con algunas diferencias de estacionalidad y otras. En Sudamérica no tenemos las redes de gasoductos y de líneas eléctricas para permitir integrarnos si algún día desarrollamos Vaca Muerta en Argentina, con el gas de Bolivia, el de Perú, si no somos capaces de generar las redes de distribución para tener precios estables y predecibles, tanto de moléculas de gas como de electrones en las líneas eléctricas con las hermosas montañas andinas que tienen enorme capacidad de generación hidroeléctrica, creo que para mí ese sería el primer desafío en la parte de energía. 2, en lo de las drogas. Yo sé que cuando de fuera se imparte justicia hay una reacción nacionalista natural. Recuerdo cuando el señor Garzón irrumpió en el ámbito jurídico, todas las reacciones de defensa de la soberanía, pero cambió las cosas, la cambia. Yo prefiero el sistema brasileño. En América Latina nos quejamos de las instituciones, sí, pero yo quisiera en todos los países tener un juez como Sergio Moro o un policía como el colombiano Naranjo, que son las instituciones de justicia, de policía, que son esenciales. Lo ideal es eso, tener la capacidad de investigación como está mostrando Brasil. Yo una vez en CNN un amigo me decía, mira el lío de Guatemala, de Brasil y de Venezuela, porque en la licuadora de CNN parece que todo es igual y es muy diferente. En Venezuela no se investiga absolutamente nada, no hay jueces independientes, no hay prensa libre. La democracia no garantiza ejercicio transparente, perfecto y pulcro. Lo que tiene que asegurar es una prensa libre donde se pueda denunciar y una justicia que pueda procesar, y qué bien que se tenga la posibilidad en Brasil de llevar adelante esos procesos. Es mejor que en lugares donde hay 10 veces más corrupción, pero no se investiga ni denuncia absolutamente nada porque está conculcadas las libertades esenciales de una democracia. El mundo ideal es tener una justicia como está mostrando Brasil. Lo segundo es esto de la CICIG de Guatemala, que no deja de ser una oficina de Naciones Unidas. Había un español, ahora es un colombiano, Velázquez, y este aquí que un presidente en una semana pasó de tener el poder total a perder el cargo y a estar en la cárcel. ¿Es lo ideal que sea un colombiano en una oficina de Naciones Unidas? No, pero es mejor tener eso a que campee la corrupción. ¿Es bueno que el Departamento de Justicia investigue a los mafiosos de la FIFA de varios de nuestros países? No, lo ideal hubiera sido hacerlo nosotros. Es bueno que estén investigando a Diosdado Cabello, que es el señor que maneja todas las mafias de Venezuela. Lo ideal hubiera sido que se haga dentro de Venezuela, pero como no se puede, si me dan a escoger, yo prefiero Moro primero, segundo CICIG, bueno, y tercero, si así va a ser para cambiar las cosas, estas investigaciones, aunque vengan de afuera. El tercer tema sobre lo que dice Carlos, yo soy escéptico sobre lo de la OMC. Como tú has señalado, conoces muy bien, es demasiado lento, es muy difícil ver que se generen las condiciones para lograr un gran acuerdo global. Y me parece que en el tiempo que le resta al señor Obama, él tiene apuestas como lo de Irán, como el descongelamiento de Cuba y claramente la apuesta de legado hacia el acuerdo transpacífico, transatlántico, que va a ordenar eso en la parte regional. Y concluyo con lo que se decía sobre integración. Yo creo que es un momento extraordinario para dejar de lado los viejos mitos y tabúes que hacían que Estados Unidos y Brasil no puedan conversar. Era difícil porque yo recuerdo en los 90s, 2000s,
que el etanol, que el subsidio de azúcar, que en Iowa cuánto le pagaban a cada vaca, y Dios mío, las comparaciones terribles, y resulta que se volvió como que aquí estemos con Gustavo, ¿no?, peleando por este platito, y de repente venga Sergio y se lo lleve. Así nos pasó tanta tensión entre Estados Unidos y Brasil de años, y resulta que los chinos de calladitos llegaron, esa gira de Hu Jintao del 2005, se sacó reconocimiento de economía de mercado de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de absolutamente todos, y cuando nos dimos cuenta, nos están invadiendo de productos manufacturados, y tanto protegernos Estados Unidos de Brasil o Brasil de Estados Unidos, pues llegaron los chinos, con una enorme capacidad manufacturera. Ya no se tiene las distorsiones enormes energéticas, etanol, azúcar que había en Estados Unidos, y creo que es un momento propicio para fomentar esa integración de América Latina, y lo digo como una persona que está en el Cono Sur. A mí me preocupa enormemente, y de verdad, que con energía barata, mercados abiertos, yo prefiero estar en México que en Brasil. 40 y no sé cuántos acuerdos de libre comercio, ultra competitivos, ensamblando absolutamente todo, ¿no? Porque, ojo, el señor Trump dice, no quiere los migrantes y los productos, ha hecho magia, ¿no? En Estados Unidos a mí me preguntan, ¿quién quieres? ¿Los demócratas o los republicanos? Yo digo la licuadora. Los demócratas quieren a nuestra gente, pero no nuestros productos. Los republicanos quieren nuestros productos, no nuestra gente. ¿Dónde puedo traer la licuadora? Donde traten bien a nuestra gente y a nuestros productos. Trump ha hecho magia, es la licuadora en negativo. No quiere ni a nuestra gente ni a nuestros productos. No sé si escuchaste, dijo, no, yo voy a llamar al chairman de GM, va a derogar el NAFTA con una llamada, 35% de aranceles con un telefonazo. Es un tipo extraordinario, ha logrado mezclar lo peor. Y yo prefiero estar con las condiciones de México que con las que tenemos en el sur. Creo que hay que ponernos las pilas en el sur. Es un momento de fomentar la integración. Y yo les hablaba de la IPE, de integración, población, energía, droga. Y el sistema de comunicación tiene que ser 4G. Y lo digo como boliviano, y si me citan, voy a decir que no es verdad, pero lo digo, y cuando pase voy a patalear y me voy a quejar. Tiene que ser un iPad 4G. Tiene que haber un entendimiento mínimo entre Canadá, Estados Unidos, México y Brasil. Créame que si se logra un entendimiento mínimo entre ese 4G, ya no quedan resquicios para aventuras discursivas tan peligrosas como la de Venezuela. Venezuela ha usado los resquicios y las diferencias para despotricar contra el libre comercio con Estados Unidos cuando tiene 10 refinerías y 10,000 gasolineras en Estados Unidos, y cada día los gringos le ponen plata de lo único que están viviendo, de lo que tienen de sitio en Estados Unidos. Creo que la oportunidad está ahí. Si queremos hacer una integración real, se necesita un entendimiento mínimo, 4G, y para mí, si se tiene que hacer una conversación de Norteamérica con Brasil, qué suerte que tenemos aquí en Brasilia. Beatriz Paredes, de embajadora, sabe lo que fue el NAFTA, sabe cómo se puede hacer. Hay que clonarla, distribuirla y repartirla por toda América Latina. Gustavo, ¿quieres añadir algo? A ver, es realmente muy difícil decir algo después de todo lo que ha dicho también la embajadora y el expresidente, pero tomando un poco lo que ellos dijeron y escuchando con atención lo que la embajadora Beatriz expuso también, creo que podemos coincidir en que el camino es propicio. En toda esta clase de historia tan interesante que nos dio, nos damos cuenta que estamos mejor y tenemos la posibilidad de seguir estando mejor. Y estamos mejor en términos de energía, en términos de educación, estamos mejor en términos de comunicación, y esto es en términos de también integración. Usted mencionó lo importante que es articular el diálogo entre el sector público y el privado. En esto la OEA ocupa un rol y quiere hacerlo cada vez mejor, en poder articular ese diálogo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, que cada vez tiene más protagonismo. En un organismo de este tipo, el gran desafío que tiene el secretario general es, de alguna manera,
poder coordinar los intereses de una gran diversidad de Estados miembros. Pero creo que sin duda vamos hacia el camino de la integración. Estamos trabajando de manera directa y elíptica. Para esto también, ustedes mencionaron mucho el tema de los recursos. Yo creo que es cierto que en la región tenemos importantes recursos naturales, como son energéticos, como es el agua, como es la alimentación, pero también tenemos recursos naturales que son los recursos humanos, y que si a ellos les damos capacitación, les damos educación, un tema que hoy hablamos, van a ser sin duda recursos estratégicos para poder abordar los desafíos que se hablaba ante el bajo costo de energías y qué es lo que va a pasar en definitiva con el trabajo de nuestra gente. Solo para cerrar, quería contarles también que además de esto que es diálogo, y ya que lo mencionaron a nuestro querido Papa, que él propicia mucho el diálogo y es una forma de integración, en breve estamos lanzando desde la OEA, a través de una propuesta de él, lo que se llama American Diálogo. Y lo que queremos de esta manera, tener un marco de encuentro de la sociedad toda, a través de un acuerdo que hemos hecho con el Instituto de Diálogo Interreligioso, que creó el mismo Papa cuando era el padre Jorge Bergoglio, y que creo que va a ser muy importante la participación de todos ustedes para que busquemos distintos mecanismos, distintas herramientas para lograr esto que todos entendemos es conveniente para las Américas, una integración real y verdadera. Gracias por permitirme estar con ustedes. Bueno, antes de terminar, ¿cómo fui retado por la embajadora para decir algo sobre Brasil? Yo no quisiera perder la oportunidad. ¿Por qué se hundió ALCA, ¿no? Porque hubo aquel funeral en la Cumbre de las Américas en Buenos Aires en 2005, donde se produjo el funeral con bombo platillo que fue un acto ridículo totalmente, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque Brasil retrocedió y porque los Estados Unidos se desinteresaron y buscaron una alternativa de integración en un modelo de acuerdos bilaterales. Y ahora esto se concretó con el TPP. Esto se coronó con éxito una estrategia de Estados Unidos y Brasil se quedó aislado, ¿no? Y esto, bueno, somos tontos, pero no al punto de no notar que nos quedamos aislados, ¿no? Y ahora hay un reconocimiento que estamos en una posición estratégica insostenible desde el punto de vista de Brasil. Pero de ahí a marchar en el rumbo correcto, falta algo, falta decisión política, ¿no? Estamos en una crisis sin precedentes acá, no hay que exagerar mucho en el grado de profundidad de la crisis en que estamos metidos. Hay gente en el sector empresarial, algunos en las élites brasileñas, algunos círculos donde este reconocimiento de que hay que buscar un rumbo distinto está muy en claro, ¿no? Pero no se creó tracción suficiente en la sociedad, en el mundo corporativo y tampoco en el sector político para iniciar una caminata en este sentido. Hay señales. El acercamiento con México ahora se destrancó la negociación con miras a un acuerdo más amplio. Esta es una señal. Pero yo soy un poco escéptico en cuanto a la capacidad de Brasil de poner el ritmo correcto en esta dirección. Una observación más y ahí concluyo. Me temo mucho el conservadurismo de las clases empresariales y políticas brasileñas en relación a este tema. Hay siempre la retórica de que las precondiciones no están planteadas,
¿no? Porque hay el tema del costo de Brasil, porque estamos hundiendo en una crisis y tal. Bueno, entonces, ¿por qué las precondiciones no están establecidas? No hacemos nada, ¿no? Lo que es una tontería absoluta, porque se puede empezar una negociación que va a tomar tiempo, ¿no? Pero esto define un rumbo y alinea los vectores de transformación. Y esto me agobia mucho. Esta es una retórica que todavía es prevaleciente acá. Les cuento, tuvimos una discusión en la Fundación Cardoso el otro día, y no menciono a nombres, pero gente inteligente, ex diplomático, gente del mejor nivel, ¿no? Gente con representación en las confederaciones industriales, y casi nos peleamos, porque yo diría que un sector supuestamente progresista, pero creo que conservador, ¿no? Con una retórica muy arraigada en este sentido. Y al otro lado, el empresario Pedro Passos, que es, a mi juicio, el representante de un Brasil que se hizo no bajo la protección del Estado, ¿no? Él muy diplomático. Poniendo sus argumentos en favor de un cambio de rumbo. Yo me enojé, yo era el moderador, ¿no? Y me enojé y casi salimos en puñetazos ahí. Porque es increíble, gente, el grado de conservadurismo del mundo político empresarial brasileño. Hay excepciones. Embraer es una de esas excepciones, hay otras. No quiero... pero en general es terrible. No se puede minimizar en las mentalidades brasileñas el efecto de largo plazo que tuvo el modelo de sustitución de importación. El tema del path dependence, como dicen los gringos acá en Brasil, es increíble. Y este es un país complicado, complejo, tomar decisiones acá es siempre un lío, y nuestro sistema político está en un grado de desarticulación que es asombroso. Así que lo siento, pero hay que poner mucha energía, pero yo soy escéptico en cuanto a capacidad de Brasil hacer estos cambios en el corto plazo. Y si Brasil no va, no pasa nada, ¿no? No van a comer por los lados, y lo siento mucho, pero creo que todavía hay tiempo de revertir esto, pero nos costa. Bueno, con esta nota de optimismo, yo quisiera terminar y agradecer muchísimo la participación y la invitación para que yo tuviera el privilegio de moderar un panel tan interesante con gente tan buena y tan ilustre. Muchas gracias. Muchas gracias.